querida iglesia, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Es un placer poder tener este tiempo como congregación en este nuevo espacio que abrimos los días miércoles, un espacio que reemplaza la tradicional reunión de oración, ya que el tiempo de oración de la iglesia no va a ser centrado en un día, sino que gracias al Señor toda la congregación, todos los días de la semana estamos orando a través de los grupos, a través de los ministerios, y este tiempo lo vamos a usar para edificación, espacios para aprender y también con la gente que quiera venir al templo el día que transmitimos, los días miércoles a 20 horas, puede hacerlo. El espacio que en este tiempo vamos a abrir se llama Señales de una Iglesia Viva, y durante marzo vamos a estar trabajando en estos aspectos de 4 señales que hablan de una iglesia viva. Yo voy a empezar a hablar de la comunión o la koinonía. Así que te pido que tomes apunte, que tomes nota, que puedas para después reflexionar y profundizar en lo que Dios quiere decirnos, porque de pasar de una mirada general de la iglesia vamos a trabajar posteriormente en abril con ya temas muy específicos acerca de la familia. Entendemos que la familia ha sido uno de los espacios de la sociedad más atacados en este tiempo por el tema de la pandemia, y es muy difícil en algunas familias las situaciones que se vive de soledad, de aislamiento, y entendemos que esto también atenta contra la comunidad de la iglesia, en la vida de la iglesia, y necesitamos también entender que aun cuando no nos pudiéramos reunir en grupos como lo hacíamos antes, no necesariamente perdemos el objetivo de congregarnos, de reunirnos y de tener comunión. Lo importante es que podamos entender que la comunión es más que justamente estar juntos en una reunión o en el templo, sino que tenemos varias formas también de entender la comunión. Así que yo quiero hacer una oración para que Dios bendiga todo este tiempo y tu vida, y también Dios te traiga revelación para lo que Él te quiere mostrar en este tiempo. Papá del cielo, queremos pedirte que la gracia del Espíritu Santo, su sabiduría y su fuerza reposen sobre nosotros en este tiempo para darnos entendimiento también de lo que vos querés para nosotros como iglesia. Gracias, papá, porque podemos estudiar tu palabra, y pedimos que el Espíritu Santo nos dé un nuevo entendimiento de ella para entender estos principios fundamentales, para que la iglesia pueda caminar hacia lo que vos querés y llevarnos como iglesia hacia donde vos querés, papá. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu grandeza, y gracias por permitirnos también estos espacios de crecimiento, y bendigo cada familia que nos pueda estar escuchando, para que también sus ojos sean abiertos a un nuevo conocimiento de tu persona y a una nueva revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, quiero que ahí donde estás puedas, si tenés Biblia a mano, tu celular, puedas abrir la Biblia ahí en el libro de Primero de Juan. Quiero decirte que la Biblia, cuando habla de la comunidad de los creyentes, usa algunas figuras, y son pueblo de Dios, familia, usa cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces usa estas figuras y muchas otras, templo, para referirse a la comunidad de fe que somos. Pero yo quiero hablar hoy más referido a la familia y al pueblo de Dios. La Biblia usa el término pueblo de Dios más de 2000 veces. En la Escritura se habla esta expresión de pueblo de Dios. Y antes, en el pensamiento griego, el pueblo significaba solamente una agrupación de gente, o gente que vivía en un espacio territorial y que estaba bajo el gobierno de alguna autoridad. Pero desde el punto de vista bíblico, quiero leerte la definición
según la Biblia, dice, o sea, esto no es una definición de la Biblia, pero es lo que se entiende en el concepto judío, a qué se refería pueblo de Dios. En el uso bíblico, esta imagen de pueblo lleva el sentido colectivo, una comunidad de solidaridad social y espiritual, y se refiere desde el punto de vista de la Biblia a una comunidad específica donde se enfatizan la unidad social y espiritual del pueblo en relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de pueblo de Dios, nos estamos refiriendo específicamente a una comunidad donde priman, donde resaltan la unidad social y espiritual, ¿sí?, del pueblo en relación con Dios. Eso es pueblo de Dios. Entonces, es más que una agrupación de gente. Algo que caracteriza a una iglesia viva es que o se destaca una iglesia viva por el amor y el cuidado mutuo entre los creyentes, entre los miembros de esta comunidad. Eso hace la diferencia entre cualquier comunidad y una comunidad viva como es la iglesia. El amor mutuo, el amor y el cuidado mutuo entre los creyentes. Entonces, a eso se le llama koinonía. Antes entendíamos, o si lo vemos muy superficialmente, el concepto de koinonía o comunión como estar juntos, reunirnos para comer algo, para tomar algo. Hacíamos un picnic, pensábamos que eso era solamente koinonía, o veníamos al templo y nos juntábamos, cantábamos algunas canciones, adorábamos al Señor, o pasábamos un tiempo juntos estudiando la Biblia como grupo grande, y pensábamos que solamente eso era koinonía. Pero vamos a ver esta tarde que es mucho más profundo el concepto de koinonía. Koinonía es la palabra griega que se usa para comunión, ¿sí? Y tiene, se lo puede definir, o se usan tres palabras en el castellano para referirse a koinonía. Es participación, compañerismo y comunión. Participación y compañerismo y comunión. Y cuando hablamos de compartir, yo quiero hablarte de dos aspectos generales o mayores que referidos a compartir. ¿Qué compartimos? Compartimos la gracia que ha sido derramada en nosotros y compartimos lo que tenemos cuando lo damos al que necesita. Yo te voy a hablar de estos dos aspectos para que vos ahí entiendas a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de compartir la gracia y compartir lo que tenemos. El libro de Hechos 2, del versículo 42, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Yo te estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y ahí habla de esta idea de comunidad que Dios tiene, de pueblo, de familia, donde dice que no había necesidades porque todos compartían y a nadie le faltaba. No solamente se juntaban a orar, a adorar al Señor, a tener comunión con Dios, sino también a tener comunión entre ellos. Entre esas cosas, participaban de la cena del Señor y entre otras cosas también comían, ¿sí? Y no le faltaba a nadie. Y cuando había necesidades extremas, se ve que a quien Dios le indicaba, esa persona vendía lo que tenía y suplía las necesidades para que justamente, como dice ahí, a nadie le hiciera falta nada. Bueno, pero koinonía no es solamente eso y comunión no es solamente eso, no es solamente compartir con el necesitado en cuestiones que tienen que ver con alimento, ropa o vivienda, ¿sí? Yo te voy a hablar de qué significa cuando compartimos la gracia.
Dice el libro de Juan, primera de Juan, del versículo 1 al 4 te voy a leer. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio y a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión. Y ahí comunión es koinonía, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra koinonía o nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y ahí está diciendo la palabra que la primera aspecto de la comunión, de la koinonía, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Romanos 8, uno de los tantos pasajes que usa Pablo para hablar de la comunión con el Espíritu, en Romanos 8 nos habla de esto, de la profunda relación que los hijos de Dios tenemos con el Espíritu Santo, una relación tan profunda que nos permite clamar a Dios, Abba Padre, o decirle papito mío a Dios, esta expresión que usó Jesús algunas veces en sus oraciones. Entonces, la comunión, la koinonía, el compartir o el compañerismo que tenemos con Dios tiene que ver en estos tres ámbitos, o con estas tres personas de la Trinidad, con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo vengo a la congregación o como yo soy parte del pueblo de Dios, de la familia espiritual, se requiere de mí que yo tenga esta comunión, esta koinonía, y comparta mi vida con Dios, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Entonces, esa es la comunión auténtica, la que tenemos con el Espíritu, con Dios y con el Hijo, ¿sí? Te invito a que leas allí donde estamos en 1 Corintios 10, 16. Este pasaje dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y acá está hablando de este único pan que es Cristo. Pero ahí dice, nosotros cuando nos juntamos, bendecimos una copa de vino y partimos un pan, que son los emblemas, los símbolos en la cena del Señor que celebramos, que significan o que representan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, representado a través del pan, y el vino, que representa la sangre. Cuando bendecimos, cuando compartimos esto, dice que no es solamente que estamos recordando, sino que estamos compartiendo con nuestros hermanos la profunda revelación y el conocimiento que tenemos en nuestro espíritu de esto que hemos nosotros experimentado. Entonces, koinonía, comunión, en la Biblia tiene que ver con esto también. Cuando yo me reúno con el pueblo de Dios y comparto la cena del Señor, no solamente estoy comiendo un poco de pan, tomando algo de vino, sino que también estoy compartiendo lo que a mí me ha sido revelado, la revelación que Dios me ha dado a mi espíritu, de entender el significado profundo del sacrificio de Jesús para mi vida, y en mi experiencia que yo he tenido con Cristo, yo puedo compartir esto también con mis hermanos en la fe, ¿sí? Entonces, comunión es más que juntarme. También dice 1 Corintios 1:9 que el Padre nos llamó a que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Este es el deseo de Dios, ¿sí? 1 Corintios 1:9 dice esto, que el Padre, ahí lo vamos a buscar el pasaje, 1 Corintios 1:9, acá, dice la Biblia, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En la fidelidad de Dios, Él ha querido esto, que tengamos comunión. Eso es koinonía, ¿sí? El deseo de Dios es que yo tenga una comunión estrecha con su Hijo Jesucristo. Cuando yo voy a Jesucristo, Él comparte conmigo todo lo que tiene. Y yo le entrego mi vida, pero Dios también comparte conmigo todo lo que tiene. Dice la palabra que si Él nos dio a Jesucristo, juntamente con Jesucristo nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces,
Dios es el primero que toma la iniciativa también en compartir lo que Él es y lo que Él tiene para con nosotros, su pueblo. Te invito a que leamos Gálatas. Allí en la Biblia, busca el libro de Gálatas. Acuérdate que estamos hablando de compartir la gracia. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había recomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí también como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, y eso es koinonía, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. Y acá, este pasaje hace referencia a que, porque ahí dice, y nos dimos la mano en señal de compañerismo. Y yo quiero animarte a pensar en esto, sugerirte este pensamiento. Cuando yo tengo koinonía también significa, koinonía con mi hermano en la iglesia, en la comunidad de fe, que yo comparto también con vos y vos compartís conmigo la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Acá está diciendo Pablo, a mí Dios me llamó a los gentiles, pero a Pedro, a Jacobo y a Juan los llamó a los judíos. Entonces, ustedes hacen su tarea, yo hago la mía. No competimos entre nosotros, nos damos la mano como señal de compañerismo, de que tenemos koinonía, de que compartimos la gracia de Dios. En este caso, Pedro, Jacobo y Juan hacia a una comunidad que eran los judíos y Pablo a una comunidad que eran los no creyentes. Pero entonces no había competencia. Por eso dice la palabra de Dios que si entre nosotros hay rivalidades, hay competencias, hay celos, hay envidia, hay peleas, hay discusiones, es que no estamos andando en una vida espiritual, sino estamos viviendo de forma carnal. Cuando estas cosas pasan, estas cosas frenan el avance de la iglesia. Entonces yo puedo hablar de que estoy junto con la gente, que me junto con hermanos, pero si yo no tengo comunión, no comparto mi tarea, tengo celos de lo que Dios le dio al otro y no me lo dio a mí, o tengo envidia de por qué aquel lo levantan para hacer, o Dios lo levanta para que haga tal tarea y a mí no, yo estoy compitiendo, yo mismo estoy truncando la tarea que Dios le ha dado a mi hermano, y en lugar de enfocarme en lo que Dios me ha dado a mí, me enfoco en lo que no me dio y lo que le dio al hermano. Pero acá, como tenemos que tomar el ejemplo de Pablo y los apóstoles, que ellos se estrecharon la mano en señal de comunión, en señal de compañerismo. Bueno, compartimos esta tarea, vos haces lo tuyo, yo hago lo mío y los dos edificamos al reino de Dios. Eso es también participar de la gracia. Quiero que leamos también Filipenses 2, del versículo 1 al versículo 4. Todos estos pasajes, después, si no lo están anotando, volver a escuchar la enseñanza, anotarlos, reflexionar, y vas a poder ver que cuando oremos por comunión, vamos a orar también por estas cosas. Esa es la idea, que también tengamos otra revelación, otro entendimiento de la palabra para saber orar también con sabiduría. Dice, por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Sí? Y acá está diciendo Pablo cuando escribe a los filipenses, que dice que ya que Dios nos permite participar de un mismo espíritu, dice, completen esta alegría en mí, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Otra versión dice,
Ya que a Cristo les has dado, otra versión dice así, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, unidos por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Y acá cuando hablamos, en este pasaje me gusta porque cuando hablamos de compartir, uno a veces piensa, bueno, capaz que no tengo alimento, no tengo ropa, no tengo cómo ayudar a alguien. Porque pensamos solamente en lo material, pero acá Pablo está haciendo referencia a lo espiritual también. Que dice que Dios, dice, a quien Dios le ha dado el poder, Cristo le ha dado el poder de animar. Y el amor, dice, los impulsa a consolar a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque participamos todos del mismo espíritu. Entonces, así como nosotros podemos compartir la gracia, ¿cómo podemos compartir la gracia? De esta manera, ya que se nos ha dado un mismo amor y Dios nos dio la capacidad de poder animar a otros, eso lo tenemos que compartir también con la iglesia. Esto significa que cuando yo pienso en alguien que está solo en este tiempo, que porque vive solo o porque por el aislamiento ha tenido que quedar solo, alguna persona que tiene necesidades emocionales, que tiene necesidades espirituales, que capaz que no se puede congregar con el pueblo por cuestiones de salud, pero yo puedo hacer algo por ellos también, cuidando las medidas de higiene, para que la persona esté bien y nosotros también, y no haya, en este caso, contagio de ningún tipo. Yo puedo también tomar la iniciativa de decir, bueno, yo puedo darle algo a esta persona, yo tengo para dar. Dios me ha dado la gracia de poder comunicar algo, Dios me ha dado la gracia de poder animar, dice la palabra. Entonces yo puedo hacer una visita, puedo hacer una llamada. No tengo por qué ir todo un día, pero un espacio que yo ocupe de mi día, eso es tener koinonía, eso es compartir. Dijimos que koinonía es participación, compañerismo y comunión. Entonces yo participo de la aflicción de mi hermano y le doy de lo mío y él se nutre de lo que yo tengo, ¿sí? Eso es poder tener comunión. A eso se refiere la palabra. Entonces nadie puede decir yo no tengo nada para dar. Porque seguramente a alguien tenemos en mente que escasean estas cosas. La soledad, alguien con quien hablar, un oído para que ellos puedan hablar y alguien que los pueda escuchar. No tenés que ir a decir cosas solamente. A veces con que vayas a prestar tu oído para que alguien pueda expresar lo que tiene y vos lo puedas escuchar, ya estás compartiendo, ya estás teniendo comunión, ¿sí? De eso se trata. Entonces, es más que juntarse, es más que reunirse a comer, es más que pasar un lindo tiempo de picnic al aire libre, riéndonos, charlando. Comunión, koinonía, tiene que ver con estas cuestiones profundas y que tiene que ver principalmente en este aspecto de compartir la gracia. Lo que Dios me dio, yo tengo para compartirlo con otros, ¿sí? Entonces, eso es comunión. Y Filipenses 3:10, un pasaje también muy, muy lindo, que habla también de esta comunión. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección, el poder que se manifestó en su resurrección, y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Acá la palabra participar también es koinonía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de koinonía, vamos a ver ahora que es mucho más profundo. Acá está diciendo, si ustedes tienen a Cristo y participan del Espíritu Santo y tienen comunión con el Espíritu, con Cristo y con Dios, el Padre, se nos da el privilegio de que participemos de sus sufrimientos, decía Pablo. Dice, yo quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mirá qué tremenda expresión de un hombre que tenía comunión con el Espíritu. Entonces, la comunión que vos tenés con Dios y con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu, llega al punto de que yo empiezo a pensar que mi vida realmente ya no tiene valor para mí mismo. Porque yo estoy, como decía Pablo, yo estoy dispuesto a sufrir y si fuera necesario a dar la vida hasta la muerte por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Eso es participar. Ya no participo solamente de todo lo bueno que tiene Dios,
sino que también participo de esto que no es tan lindo a los ojos humanos, pero que es un privilegio para el Hijo de Dios sufrir por causa de Cristo. Pablo dice en muchas veces, y Pedro también lo dice, estén gozosos cuando les toque participar de las aflicciones, estén gozosos cuando les toque sufrir por causa del Evangelio. Eso es participar, eso es tener comunión, eso es tener coinonía. Entonces, no es solamente dar de la gracia, sino también participar de las aflicciones, sufrir por causa de Cristo, y si fuera necesario también hasta la misma vida. Eso es lo referido a la gracia. Yo dije que íbamos a hablar de dos aspectos. La gracia, ¿qué compartimos? La gracia y lo que damos. Ahí vamos a leer entonces un pasaje en Romanos 15. A ver si lo tengo acá. Bien. Dice la Biblia, vamos a leer del versículo 25 en Romanos 15. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a ustedes para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento que los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes con ánimo a España. Este pasaje es tremendo porque acá dice, Pablo está contando de que él iba a ir a visitar a los creyentes de Jerusalén. Pero él estaba con los de Macedonia y Acaya, que eran no judíos que habían creído en el Evangelio, y estos no judíos que habían creído en el Evangelio estaban por gratitud y por una cuestión de sentido también común y de amor. Ellos vieron que Pablo venía de Jerusalén y en la iglesia de Jerusalén había judíos que estaban en gran necesidad. Entonces la gente de Macedonia y de Acaya le dijo a Pablo, permitinos juntar una ofrenda para que lleves a los necesitados de Jerusalén. Miren qué tremenda enseñanza esta, porque los judíos ellos creían, como dice la Biblia, que eran un pueblo apartado y especial para Dios, pero cuando vino Cristo, Él hizo que al rasgarse el velo y Dios, el enviar a Pablo a predicar a los gentiles, esta separación que había entre Dios y el pueblo judío, Cristo la rompe. Pero también en la gracia de Dios, Dios pensó que la salvación no era solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Entonces acá hay un grupo de creyentes no judíos que habían conocido el Evangelio, y ellos, por gratitud, y porque ellos dicen, bueno, de los judíos, que era Pablo y su grupo de hermanos que lo ayudaban, de los judíos nosotros recibimos las bendiciones espirituales. Mínimamente lo que nosotros podemos hacer por ellos es darle de las bendiciones materiales. Miren qué tremenda expresión. Y eso es coinonía, porque cuando en la palabra acá dice, con entusiasmo nos juntaron una ofrenda, o hay otra versión que dice que les permita dar una ayuda. Esta ofrenda, ¿sí? Esta palabra acá significa coinonía. Los creyentes de Acaya y Macedonia estaban diciendo, permitirnos tener coinonía con los de Jerusalén a través de esto que le vamos nosotros a dar, que son cosas materiales. Entonces también cuando nosotros hablamos de coinonía, hablamos acá sí básicamente de la ayuda que nosotros podamos dar en cuestiones materiales, porque eso es lo que estaba diciendo Pablo acá. 2 Corintios 8, vamos a leer, yo te invito a que lo leas también conmigo. 2 Corintios 8, vamos a poner acá. Yo estoy leyendo la versión NTV, por si no te ubicas por ahí en los pasajes, y algunos pasajes que te leo acá desde el celu son de la NBI. Pero 2 Corintios 8, versículo 4,
No, vamos a leer desde el 1. Dice, ahora quiero que sepan, hermanos amados, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, la misma iglesia que había dado a Jerusalén, con muchas aflicciones, y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Y dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar. Esta palabra participar es koinonía, ¿sí? Y léelo así, nos pidieron tener el privilegio de tener koinonía, participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Fíjate que acá hay una doble entrega. La económica, porque ellos dicen, bueno, nos bendijeron ellos espiritualmente, nosotros les vamos a bendecir en sus necesidades, porque tenemos para darle. O sea, no tenemos, no nos sobra, porque dice que era una iglesia muy pobre. Pero ellos le rogaron a Pablo, dejanos participar, dejanos tener comunión con los pobres de Jerusalén. Y juntaron y dieron en abundancia. Y dice que no solamente dieron cuestiones de comida, seguramente, de vestimenta, no sé en qué consistiría toda la ayuda, pero no solamente lo material, sino dice, se dieron ellos mismos. Y acá también es este aspecto de participar. Cuando vos das de lo que tenés, vos estás haciendo partícipe al otro de lo que vos tenés, pero vos también estás participando de la aflicción del otro. Cuando una persona tiene escasez, sufre, tiene necesidades, vos te haces partícipe con ella cuando vos suplís su necesidad. Si la necesidad es material, si la necesidad es económica, si la necesidad es emocional, espiritual, y vos conocés su necesidad y participás con ella, vos compartís lo que la persona, compartís lo tuyo con la persona que no tiene. Entonces, acá yo quiero animarte a pensar en esto también. Dios, que es el dador por excelencia, Él ha compartido todo con nosotros. Su Espíritu, su Hijo, Él mismo, su presencia, la ha compartido con nosotros. Él es el único Rey que cuando nosotros vamos a Él, en lugar de pedir, Él da. Porque Él es dador por excelencia. Él no pide de nosotros, más que nuestra entrega, más que nuestra vida, pero no pide cosas de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Él, Él nos da en abundancia. De todo lo que tiene, nos da. Para todos los aspectos de nuestra vida. Nos suplen todas nuestras necesidades. Es más, dice la Biblia que Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Sí? Y por eso Él dice, ustedes ocúpense de buscar mi reino, dijo Jesús, y Dios, el Padre, le va a suplir todas las necesidades. Porque Dios quiere compartir con nosotros todo lo que Él tiene. Y nosotros, siendo sus hijos, tenemos que tener esta misma actitud que tuvo Dios con nosotros, que tiene Dios con nosotros, que es dar de lo que tenemos. Hay una bendición, dice la Biblia, mejor es dar que recibir. Porque el que da es aquel que tiene para compartir. Cuando vos tenés para compartir, sos un privilegiado, ¿sí? Capaz que vos no tengas para compartir necesariamente cuestiones materiales, porque capaz que no hay en tu casa como para compartir en este momento. O capaz que sí, pero capaz que no hay en abundancia. Pero acá dice que los que eran pobres dieron porque ellos dijeron, los tenemos que bendecir. Entonces, capaz que vos no sos pobre, pero capaz que no tenés en abundancia y tenés alguna escasez de algo. Pero cuando Dios te llama a dar, nosotros no tenemos que dar de lo que nos sobra y de aquello que tenemos de más. Tenemos que dar lo que está a nuestro alcance dar. También tenemos que dar con sabiduría. Si yo doy y dejo de tener para mí, tampoco Dios quiere eso, porque en el caso que leíamos recién en el libro de Hechos, cuando algunos vendían lo que tenían para dárselo a los necesitados, eso no es algo que todos estamos llamados a hacer. A algunos Dios los llama a hacer. Yo pensaba en Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se dedicó a vivir en la pobreza porque ella entendía que eso era lo que tenía que hacer para ayudar a los pobres, ¿sí? Entonces, no a todos los llama así. Jesús al joven rico sí le dijo, mira, vendé todo lo que tenés. Le dijo todo, y dáselo a los pobres. Esa fue una confrontación para este hombre, pero como amaba tanto las riquezas, él no lo pudo hacer. Pero no son
no es la regla siempre de Dios. Quizás a alguno Dios le llame a esto y le pida esto. Y si te pide Dios eso alguna vez, estate gozoso, estate contento, porque Dios está probando también tu fe. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Por qué? Porque el que da significa que siempre tiene. Entonces, yo pensaba en esto que debe ser muy feo y muy triste y también indignante para la persona que tiene que pedir. Por eso la Biblia dice que es mejor el que da que el que recibe. Nosotros sí tenemos para dar, porque la Biblia dice que Él nos ha dado de su conocimiento, de su persona, nos ha dado su palabra, nos ha dado el gozo, la paz, todo lo que viene cuando Cristo viene a nuestra vida. Entonces también tenemos para dar desde lo espiritual, pero también Dios nos permite dar desde lo material. Me gusta este pasaje porque dice, permítanos tener coinonía con aquellos que no tienen, con aquellos que tienen menos, con los pobres de Jerusalén. Bueno, Dios también creo que en este tiempo nos permite y nos da el privilegio de tener coinonía entre nosotros primeramente, pero también con aquellos necesitados. Gracias a Dios que nuestra congregación puede y tiene un área de ayuda a los necesitados, lo que no significa que nosotros no podamos hacer nada. Y dice acá que no solamente dieron, sino que se dieron ellos mismos. ¿Qué significa esto? ¿De qué te quiero desafiar? Que si vos tenés algo para dar, no te quedes solamente con eso. Capaz que vos hoy renovás tu casa, tus prendas, y vos decís, bueno, esto que ya no uso está en buen estado, estas zapatillas que ya me quedan chicas están en buen estado, las puedo dar, esta ropa que ya no la tengo en uso, que está en buen estado, está limpia, y si no está limpia la lavo, la perfumo, la pongo en buenas condiciones y la doy, porque el que recibe también tiene que recibir dignamente. Esto también algo que quiero llamarte la atención, que cuando demos lo mejor también, ¿sí? No siempre tenemos que dar lo que nos sobra, no siempre tenemos que dar lo que está en desuso. Capaz que Dios también te desafía, mira, tenés 2 camperas y las 2 están buenas, bueno, pero no las estás usando las 2, da una, si te alcanza, ¿sí? Eso también es un desafío de parte de Dios para nuestra vida. Pero más allá de dar, si vos tenés la posibilidad de dar, dalo, está re bueno eso, pero también dice que ellos mismos se dieron. Tu misma vida, ponela al servicio de Dios para dar. Es decir, si vos podés dar y también ir a ayudar, es lo que Dios también puede pedirte, puede estarte pidiendo en este tiempo. Da de tu tiempo, da de tu economía, aparta un tiempo en la semana para decir, bueno, yo quiero no solamente dar lo material porque tengo, sino también quiero ayudar a alguien, quiero ir a escuchar a alguien. Yo te pido que hagas un ejercicio ahí donde estás y que por un minutito, mira, ahí donde estás, que cierres tus ojos, ¿sí? Junto conmigo, y que traigas a la mente alguna persona que vos sabés que puede estar en necesidad. Y capaz que si no sabés, pedir al Espíritu que Él te muestre una persona que hoy puede estar en necesidad emocional, espiritual o económica. Capaz que vos vas todos los días para tu trabajo y volvés y haces todas tus actividades y ves a alguien que está solito en la vereda, que está siempre ahí, una persona que está sola, sentada, que no conversa con nadie. Capaz que siempre vas por algún lugar y ves a un niño que está siempre en el mismo lugar, de estos chicos que a veces limpian vidrios, que tienen miradas tristes, perdidas, que evidentemente le falta más que lo material, le falta algo interno. Allí donde estás, yo te pido que pienses en esto y que le pidas al Espíritu Santo que te traiga a la mente a alguien. Seguramente todos tenemos, o capaz que alguien de la congregación, una persona, una mujer grande, no solamente grande, una persona que está sola, una mujer, un hombre que están solos. La pandemia ha hecho esto que muchas personas por el aislamiento están solas, literalmente solas. Nadie los visita. Bueno, todas estas personas, yo te pido que las traigas, que le pidas al Espíritu Santo que te muestre. Entonces, si ya lo tenés en mente, si ya lo tenés ahí, si el Espíritu te lo ha mostrado, te ha puesto la imagen, la cara, la situación donde vos ves a alguien, yo te pido que
te dejes guiar por el Espíritu Santo, que dejes que Él, como decíamos el domingo, que vos te puedas unir al proyecto de Dios, porque esa persona posiblemente es parte del proyecto de Dios para la tierra. Y capaz que nosotros no nos sumamos al proyecto de Dios porque estamos pensando en nuestros propios proyectos. Pero ese es quizás está en el corazón de Dios que vos puedas acercarte de alguna forma. Entonces vos te vas a estar uniendo, ¿sí? Uniendo a los planes de Dios para bendecir, para ayudar, para traer algún bienestar económico, algún bienestar físico y también algún bienestar emocional y también espiritual. Así que este es el desafío, a caminar de esta forma como iglesia. Entonces no es solamente mirando de las paredes para adentro, sino saliendo hacia afuera. De eso se trata, a eso nos desafía la palabra de Dios. Y quiero terminar con esto, porque en el concepto de cuerpo de Cristo, en el concepto de pueblo y en el concepto de familia, lo que hace el punto en común es que todos nos reunimos en torno a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero estar juntos o ayudar o quizás asistir a alguien no necesariamente implica que estemos funcionando como familia. Yo te voy a citar un pasaje de Juan 8. Ahí buscarlo en tu Biblia, libro de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 8. Del 8 en adelante vamos a leer un poquito. Y acá Jesús estaba hablando, versículo 8 no, del 30, perdón. Juan 8. El 21 dice, yo no soy de este mundo. Y en el versículo 31 habla de los hijos de Abraham. Y presta atención a este pasaje y con esto vamos a terminar. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguró Jesús, todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, le decía Jesús. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron ellos. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes en cambio quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y él le dijo que su padre era el diablo. Nosotros somos hijos nacidos de prostitución. No somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo, ¿sí? Entonces Jesús acá le estaba diciendo que, porque ellos se jactaban de que su descendencia sanguínea era de Abraham. Entonces decía, somos familia de Dios porque nuestra descendencia viene de Abraham. Pero Jesús le estaba diciendo otra cosa. Él vino a elevar esto y le puso la vara más alta. Jesús le dice, para que ustedes sean familia, ustedes deben hacer lo que Dios el Padre les está diciendo. Ustedes dicen que son del padre Abraham, pero no hacen lo que él les dice. Entonces, ustedes hacen lo que su padre, el diablo, les dice que hagan, porque ustedes no quieren obedecer mis verdades. Entonces, Jesús en el concepto de familia, él tiene otro concepto de familia. Jesús dice esto en Mateo 12. Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, en el concepto de Jesús, de familia, Él no está diciendo que no tienen valor los parientes de sangre, pero en el reino de Dios,
Jesús dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos, o mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente queremos vivir como familia espiritual y queremos tener coinonía y tenemos que tener comunión, Dios quiere de nosotros, Jesús quiere de nosotros, demanda de nosotros obediencia a lo que Él nos manda hacer. Una de las cosas que Dios nos manda hacer es tener comunión. La Biblia está llena de pasajes donde dice que nos preocupemos unos por otros, que velemos unos por otros, que llevemos las cargas unos por los otros, que nos aceptemos, que nos toleremos, que nos soportemos. También dice que nos perdonemos, que nos amemos, ¿sí? Eso es comunión, eso es comunión. Entonces, cuando vos como iglesia estés orando allí para que la iglesia crezca en comunión, tiene que ver en todos estos aspectos. Compartimos la gracia y también compartimos de lo que Dios nos ha permitido tener. Hermano, Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza te sea de edificación. Compartila con quien quieras en tus grupos. Y yo te voy a enviar también a través de los grupos un link para que vos puedas acompañar este bosquejo, esta pequeña enseñanza que yo te dejo, con una enseñanza que también hemos encontrado en YouTube para que vos puedas también nutrirte, aprender más y también desde otra mirada poder ver la importancia que tiene la coinonía. Vamos a acompañar estas enseñanzas de los días miércoles con algunos links para que vos también puedas nutrirte de otras enseñanzas, seguir aprendiendo y profundizando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una buena jornada.